Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Gracias por acompañarnos a este Círculo de Poder donde están los líderes de opinión, y el día nos acompaña en esta mesa de análisis Gerardo Becerra, asesor anticorrupción del gobierno de Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo estás, Gerardo? Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias por permitirme estar aquí en este espacio. Te agradezco mucho. Oye, bueno, pues al final de cuentas, lo hablaba fuera del aire, el tema anticorrupción. La corrupción en Morelos, por desgracia, se volvió un hábito. El fallido gobierno de Graco Ramírez, lo digo con toda la responsabilidad del comentario, a título personal, pues dejó al Estado devastado. Y a nivel nacional se está manejando en este momento un tema que está llamando mucho la atención, que ha sido incluso agenda, que era la supuesta amnistía, que no sabemos cómo interpretarla por parte de Andrés Manuel López Obrador, que decía borrón y cuenta nueva. Así por lo menos la gente de pie lo entendemos como tal, y lo que volvemos a decir es tropicalicen, primero porque vengas a dar una vuelta con Morelos simplemente. Entonces, ¿por qué te pregunto en Morelos? Porque no solamente eres asesor, sino viviste la consecuencia, claro. Y el gobierno de una manera muy álgida con Graco Ramírez. Y primero quiero preguntarte, ¿cuál es tu punto de vista y borrón y cuenta nueva en Morelos? No, por supuesto que no. Mira, yo, más que una persona que trabajo directamente con el gobernador Cuauhtémoc Blanco y con José Manuel Sanz, yo soy su aliado y soy su amigo. Y yo te puedo decir que el acuerdo que se tiene con ambos en el equipo de Cuauhtémoc es no dejar pasar absolutamente nada. Yo respeto mucho lo que dice el presidente electo Andrés Manuel. Es mi amigo, sí. Quiero que lo sepas, desde hace más de 22 años. Sí, siempre públicamente lo has dicho. Así es, ha estado en mi casa varias veces, ha comido con la familia, y te puedo decir con toda certeza que el caso de Morelos no es así. Nosotros vamos a ir hasta donde tope. Yo lo he dicho calladito y un poquito más en público, y lo vuelvo a repetir contigo: vamos por todos y por todo. Y ahí, de entrada, pues, es un asunto titánico, porque decían, levantas la piedra y encuentras problemas. Aquí no levantas la piedra, aquí es evidente toda la corrupción que se ha dado. Hay temas muy puntuales que la sociedad está percibiendo y que está exigiendo, porque además una de las propuestas de campaña propiamente de Andrés Manuel López Obrador, y por lo que la gente se aboca, es primero un cambio de régimen, que es fundamental, pero además el castigo y el acabar con la corrupción. Entonces hay temas muy puntuales en los cuales cuando escuchamos la amnistía dices no, y luego cuando tenemos puntos muy claros como en Morelos nos preocupa. Hace un par de días también escuchaba de tu parte que no se habían fincado las responsabilidades o las denuncias correspondientes porque no había una confianza en el fiscal anticorrupción. No, un tema complicado, o sea, ¿cómo percibirlo? Porque al final de cuentas necesitamos que transite esto rápido. Claro, no, y lo vuelvo a repetir, o sea, yo sé que con esto que voy a decir a lo mejor hay algunos asesores del gobernador que no les guste lo que yo diga. Yo no tengo confianza en el fiscal anticorrupción, ¿no? Por los antecedentes, ¿no, Gerardo? Bueno, ¿de dónde proviene? O sea, yo lo que veo es que si tuvieran un poquito de dignidad política, fíjate bien, digo dignidad política, deben de aceptar que en política, como en tu vida social y en tu vida amorosa y demás, hay tiempos, y el tiempo de ellos ya terminó. Sí, ya prescribió. Ya prescribió a partir del 1 de julio, donde la gente salió a votar en una forma muy clara por un proyecto de gobierno muy distinto, ¿no? En el caso de la presidencia de la República por Andrés Manuel, y en el caso del gobierno del Estado por Cuauhtémoc Blanco. ¿Y por qué? Pues porque todos, de alguna manera, salvo Cuauhtémoc y todos los que lo apoyamos, éramos los únicos que no nos íbamos a prestar a un arreglo atrás de la puerta para dejar pasar las trapacerías de todo el gobierno de Graco Ramírez. Oye, ¿en qué estatus estamos con ese asunto? Porque hemos visto que ya se están empezando a presentar algunas, pero también hemos visto a gente de gobierno que dice que no hay pruebas para generarlo, ¿no? Incluso, bueno, y tengo la razón, cito una vez a un senador panista que le gritaba a los periodistas cuando le decía son ladrones y todo este asunto, y los periodistas le decían pruebas, le decían no, los estoy acusando de rateros, no de tontos. Así es. Era obviamente entendido que el gobierno que sale iba a generar las condiciones o la inestabilidad, primero para una gobernanza adecuada, pero además para matizar, hay factibilidad para realmente lograr fincar responsabilidades. Sin duda alguna. Y yo no quiero que se malinterpreten las palabras de mi amigo Samuel Sotelo, porque a eso te refieres. Sí. Él habla en una forma general que es muy difícil encontrar, digamos que una aguja en un pajar, es decir, cuestiones de corrupción cuando te han dejado un verdadero desorden, ¿no? Un universo. Sin embargo, los actos de corrupción, y yo digo que los más emblemáticos, están perfectamente documentados. O sea, en el caso de mi área, que es esta asesoría especial anticorrupción, yo ya tengo carpetas suficientes y bastantes como para poder hacerlas llegar a las instancias jurídicas. ¿Qué estamos haciendo? Esos puntos finos que deben de tener este tipo de denuncias
cubrirlos perfectamente bien para que el día de mañana no nos llegue a pasar lo que sucedió con el señor Duarte, ¿no? Que por una nimiedad jurídica, resultaba que ahora si nosotros le queríamos imputar como gobierno mexicano un nuevo delito, teníamos que pedirle permiso al gobierno de Guatemala. Sí, ¿no? O en el caso de este señor Padres, me parece ser que ayer ya obtuvo una libertad a través de una cuestión de una fianza, una marrulla. Entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer es cuidar todo este asunto para que todo vaya perfectamente adecuado. Y ahí el maestro Samuel Sotelo es, sin duda, el hombre fuerte para que estas cosas vayan caminando como deben de ser. Sí, porque son temas que nos preocupan mucho. Ahora, otra pregunta que te quiero hacer directamente, y es implícita porque además cuando subí un análisis en redes sociales, mucha gente decía lo mismo. Cuando decías que no había certidumbre, no había confianza propiamente en los fiscales, y que estarías esperando que se generaran las modificaciones de ley por parte del Congreso para que se dieran. Factor que no es implícito que se den, porque de entrada se tienen que poner de acuerdo los diputados, cosa complicada. Pero, ¿y si no se llegan a dar? ¿Qué hacer, Gerardo? Porque no puedo estar en un estado de indefensión. Porque es evidente, se generan los fiscales carnales y al día de hoy siguen ratificando con sus fallos que así fue. ¿Qué vamos a hacer? Mira, yo creo que hay un plazo perentorio en todo esto. La nueva ley de justicia adversarial, creo que se llama, sí, no soy abogado, sí, pero habla de que nosotros como denunciantes somos coadyuvantes del Ministerio Público. Pues tendremos que tomar la decisión finalmente de transitar a lo mejor con este fiscal y ser coadyuvantes, y si el hombre no cumple, también sabemos que existen las quejas necesarias para que un juez de control le pueda obligar, en este caso al fiscal anticorrupción, que actúe. Si no hay otra opción, pues lo tendremos que hacer. Antes, fíjate bien, de lo que es esta etapa navideña, nosotros como asesores especiales anticorrupción de Cuauhtémoc Blanco debemos de estar presentando cuando menos 6-7 denuncias al más alto nivel. Oye, tú que te sientes con el gobernador y con José Manuel Sáenz, que también es el hombre fuerte de... ¿Cuáles son sus prioridades en este tema? O sea, ¿de qué platican? A final de cuentas te pregunto, porque hay un universo, el tema de salud, el tema de construcción, hay focos específicos que todo el mundo nos damos cuenta que por ahí pudo haber irregularidades, asumiendo la presunción de inocencia, porque también aquí tenemos que siempre asumir la presunción de inocencia. Pero, ¿cuáles son las prioridades ahorita de ustedes para poder generar las vinculaciones? Mira, hay 4 nichos de corrupción que yo lo he dicho y lo sigo repitiendo. 1 es la obra pública, 2 las presentaciones de artistas, el sector salud que está verdaderamente hecho un desastre, sí, déjame decirte, y el asunto del campo. Esas 4, y la primera que es la más importante, que es la obra pública, te puedo decir que en estas 4 hay suficiente carnita de corrupción para llevar ante los tribunales a un sinnúmero de personas, porque además, para desgracia de este exgobierno que acaba de pasar, la corrupción se llevó a todos niveles. Sí, fue un asunto parecido a lo que decían nuestros abuelos, que en el arca abierta hasta el más justo peca. Y entonces le entró el que estaba más arriba y el que estaba más abajo. Entonces son actos de corrupción que, como tú lo decías atinadamente hace unos minutos, le tocas y donde le toques empieza a emerger corrupción. ¿Qué le preocupa a Cuauhtémoc Blanco? Llevar ante los tribunales a toda esta gente que ha medrado con el dolor, que no se nos olvide, porque todo esto causó dolor a los morelenses, y con el erario. ¿Dolor por qué? Ahí está el asunto de Jojutla, sí, donde está esta vergüenza que le llaman Fondo Unidos por Morelos, okay, que además, déjenme decirles, lo estamos auditando en una forma verdaderamente exhaustiva, pero además que no se nos olvide que hubo una aparente distracción de casi 600 millones de pesos de lo que le llamaron el Morebús. Exactamente. Para la reconstrucción. Exactamente, que redireccionaron supuestamente a todo este asunto de la reconstrucción. Entonces, hay mucho trabajo, pero, insisto, nosotros tenemos mucha información que estoy cierto y seguro que en el transcurso de unos días más va a estar ya en la fiscalía que tenga que estar. 2 preguntas puntuales. La primera que te quiero hacer, ya para no alargar mucho el tema, es ¿hacia dónde debe transitar los órganos de gobierno? ¿Hacia dónde debe de transitar lo que va a ser la Comisión Estatal Anticorrupción, que me dices que en enero se va a generar y que ya vas a formar parte y que ahorita no se ha generado por falta de presupuesto, para variar? ¿Hacia dónde debe de transitar para evitar que vuelva a darse este asunto? ¿Qué mecanismos generar? Porque realmente ya no solamente es la restitución del daño, que es fundamental para nosotros, no solamente meter 4 años y 57,000 pesos como pasó con Duarte y ya se va con más de 60,000 millones de pesos, presuntamente se habla, sino cómo generar los mecanismos para que no vuelva a pasar esto. Y la segunda,
Si de pronto la amnistía te dicen que se tiene que aplicar, ¿te quedas o te vas? A ver, primero hablemos de la prevención, ¿no? A eso te refieres. Sí. Hay que prevenir, Sí, por claro. supuesto, todo esto. Yo lo que te quiero decir es que en el caso de Cuauhtémoc y de José Manuel, que digamos que son las figuras emblemáticas de este gobierno, lo tienen perfectamente claro de que esto se tiene que llevar a cabo. Segundo, me quedo con la frase de Andrés Manuel López Obrador: hay que gobernar con el ejemplo. En el momento que se gobierne con el ejemplo, las cosas tienen que cambiar, porque la corrupción no va a tener cabida en el gobierno de Cuauhtémoc como tal. Y tercero, más bien, estar con órganos verdaderamente profesionales como es la Secretaría de la Contraloría, previniendo todos estos actos posibles de corrupción. Solamente le voy a dar un dato a la gente. De los 3 o 4 créditos más importantes que tuvo el gobierno de Morelos, te puedo decir con certeza que ninguno de los contratos fue firmado o revisado por quien era el contralor o el secretario de la Contraloría de su época. ¿Te lo explicas? Sí. En el gobierno de Graco. Entonces, todo esto se tiene que ir quitando y se tiene que ir dando a entender no solamente a la ciudadanía como tal, sino también al propio equipo, que la corrupción en Morelos y en México se acabó. La amnistía. Sí, ahí te va. es inadmisible. Yo no voy a permitir, y aquí habla Gerardo Becerra, Ok. después de una lucha de 6 años donde tú sabes que fui perseguido durísimo, Sí. yo dormía con el amparo bajo el brazo. Literal. Y muchas veces tuve que quedarme dormido en casas de amigos porque no quería salir porque me iban a prender. Si a mí solamente se me insinúa que yo tengo que tener una condición especial para Graco Ramírez, su familia o cualquier otro pillo y sinvergüenza que haya medrado, en ese momento me voy. Y ojo, tomaré las calles. Una vez más tomaré las calles. Tomarás la causa otra vez. Tomaré la causa otra vez, ahora para pedirle a los gobiernos, tanto estatal como federal, que cumplan su palabra. Porque ya Morelos y México no aguanta un corrupto más. No, otro Graco no se puede dar. No, ya no. ¿Y qué dice el gobernador? Obviamente está consciente de este asunto. Se lo puso en Sin la mesa. duda alguna. A veces yo siento que la gente tiene a Cuauhtémoc como alguien que habla poco y que no dice mucho. No Sí, es claro. cierto. No es cierto, es un hombre que está consciente de todo lo que pasa, está sumamente preocupado por 2 asuntos ahorita: la seguridad y el asunto de la corrupción. Y la corrupción que va de la mano, déjame decirte, de la falta de desarrollo económico. No se ha dicho y ni se ha hablado mucho de esto. Morelos decreció en los últimos 6 años, es decir, en el sexenio de Graco Ramírez, casi menos 2% de su Producto Interno Bruto. Nada más imagínate. No, el rezago es... El rezago es total, por eso ves muchas plazas vacías, hoteles que no se llenan y gente que no viene para acá, para mal hora de nosotros. Ahora tenemos cosa rara que le llaman el paso express o paso express, creo que le llaman, Sí. que lo único que hace es que como un pequeño Filtro. ¡vrum!, manda Como todo. un embudo. Exacto, manda todo a estados A como Guerrero, Guerrero, ¿no? y en su caso, ahora con esta cosa del siglo XXI, seguramente también a Puebla. Es un tema bien complicado. Entonces, es tema complicado, hay que retomarlo, hay preocupación por parte del gobernador y de José Manuel, pero también hay ocupación. A mí me llama mucho la atención cuando dicen que las giras, que si va, o hacen mención que Cuauhtémoc trabaja poco. Pues yo no sé, yo lo veo todos los días. Mi oficina, Rolando, está a 4 metros de la oficina de Cuauhtémoc y de José Manuel. ¿Te das cuenta? Y yo los veo cómo llegan a las 9, 10 de la mañana y dan las 10 de la noche. Y los señores siguen trabajando. O sea, Es que el Estado no da para menos hoy, ¿eh? no es un asunto de falta de ganas, ni es un asunto de falta de entrega, ¿no? Yo creo que estamos viviendo también, y eso es importante que la gente lo sepa, estamos escasamente a 50 días del gobierno. Sí. Estamos empezando a arrancar, y es por eso, vuelvo al tema de lo mío, solamente lo mío, que es el caso de la corrupción, Sí. que vamos a resultados. Oye, por último, definitivamente, una cosa, la corrupción es el cáncer de la sociedad, pero yo creo que también la impunidad va de la mano. Si no hay un ejemplo claro, yo creo que dejas la puerta abierta, que además es lo que ha pasado en muchos gobiernos, y realmente hay que abocarnos a combatir tanto la corrupción como la impunidad, porque al final de cuentas, tú lo decías, el que, ¿cómo se llama? En arca abierta hasta el justo peca, y al no haber este tema, hay que abocarse, como dices tú, a la prevención y a darle un
una vuelta a la puerta, ¿no? Ya entiendes por qué tienen que ir bien integradas No, estas por carpetas. supuesto. ¿Por qué tenemos que ser cuidadosos en toda esta situación que vamos a someter el día de mañana ante la Fiscalía y seguramente ante el órgano jurisdiccional para que no pase este tipo de situaciones y que la gente el día de mañana no nos diga, híjole, Gerardo Becerra, Cuauhtémoc Blanco y José Manuel Sanz se vendieron? Terminaron siendo pan con lo mismo, ¿no? Como se le dice muchas Además, veces. imagínate qué vergüenza, ¿no? Tantos años de estar en la lucha y para que saliéramos con nuestra batea de babas, como decía el abuelo, ¿no? Gerardo Becerra, asesor anticorrupción de Cuauhtémoc Blanco y próximo comisionado estatal de anticorrupción. Te agradezco mucho que hayas venido, la frontalidad para los temas. Cuando ya tomes el mando de la comisión, te invitamos a que vengas a plantearnos ya los retos que va a implicar esto, y a final de cuentas hay que abocarnos como sociedad, ser muy expectantes sobre el tema de corrupción, que yo creo que ese es el verdadero cáncer de esta sociedad. 70% del discurso de Andrés Manuel López Obrador fue corrupción. Aguas, aguas corruptos. No solamente es la amnistía, aguas. Gerardo, como siempre, es tu casa. Te agradezco Encantado, muchísimo. Rolando. Gracias. Esto es Círculo de Poder, continuamos. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión.